Sí, Triste de necesidad y triste del capitalismo. sí, Posibilidad de información comunista y la nueva universidad. sí, Solo que en la primera parte es la estructura de la universidad, la naturaleza de la universidad, la estructura y la universidad autónoma. ya. Después es la crisis, las posibilidades de los mejoramientos económicos. Bueno, a ver, ¿quién puede exponerse? ¿Qué es la universidad? Y el fenómeno, como fenómeno social, ¿qué relación tiene la sociedad? Como marxistas, ¿cómo podemos decir? La universidad que, porque nosotros cuando analizamos los fenómenos sociales, vemos si son fenómenos estructurales o superestructurales, por el método. Ya no le ponemos la puesta allí. Sí, ¿Cómo es pues? es un fenómeno superestructural. Claro. La universidad es un fenómeno superestructural. ¿Y cuál es su finalidad? Forma parte del aparato educativo creado por la burguesía para sus propios fines. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la universidad? Es generar los auxiliares en procesos de producción. Claro, es crear lo que se llama la nueva clase media, ¿no? Los técnicos, los profesionales. Además, es un instrumento para la difusión de las ideas dominantes, de la ideología de la clase dominante. Esa es la función de la universidad. Como es una criatura de la burguesía, se producen los rasgos de la burguesía. Ahora, ¿cuál es el ámbito en el que se mueve la universidad? ¿Cuál es el límite en el que se mueve la universidad? Pues la universidad tiene mucha libertad, no todo fenómeno social, por otra parte, ¿no? Si uno observa la universidad, solamente la universidad, da la impresión que no tuviera nada que ver con la sociedad, porque se mueve con mucha libertad y tiene sus propias leyes, su propio desarrollo interno y su propia historia. Pero, ¿cuál es el límite dentro del cual se mueve? No, el desarrollo de las cosas productivas. O sea, corresponde a un modo de producción, corresponde a una determinada sociedad. Entonces se mueve en los límites de esta sociedad. Ahora, la conclusión que saca de esto es que una nueva universidad solo puede ser el producto de una sociedad nueva. Por esa razón básica, por ser una superestructura, ¿no? Ahora el planteamiento inverso, porque hay muchos que hablan de una universidad nueva ahora, bajo el capitalismo, dejaría abierta la posibilidad de que la superestructura pueda crear una nueva sociedad. Pero eso es imposible. Y es imposible sobre todo porque la universidad evoluciona dentro de ese marco señalado por el desarrollo de las fuerzas productivas. No va más allá, no puede ir más allá. Se va a mover con mucha libertad, pero no va a ir más allá. Porque lógicamente, si es una superestructura, corresponde a la estructura económica interna, su producto, su resultado, ¿no? Bueno, ahora esa es una parte del planteamiento. En eso se basa la tesis de que la universidad nueva va a ser producto de una sociedad nueva, donde van a cambiar las relaciones de producción, va a ser otra la estructura económica, va a generar un nuevo tipo de universidad, va a haber una transformación total de la educación, pero eso va a ser producto de la nueva sociedad, no un producto del inmediato de la revolución, sino de la sociedad, un largo producto de la sociedad. La universidad es un fenómeno cultural que precisa un gran desarrollo económico para aparecer. No aparece en los primeros momentos de la revolución. Ahí todavía la vieja universidad, proyectada la vieja universidad, por todos sus casas, etc. Bueno, ese es un problema. Ahora, siendo esta una superestructura, la universidad, ¿cómo actúa? Porque ahora estaremos viendo la universidad como un elemento pasivo, ¿no? Pero esa no es exacta la posición marxista. ¿Cuál es pues la relación entre estructura y superestructura? Como todo fenómeno superestructural está determinado por la estructura de reacción. Claro, reacciona sobre la estructura, buscando modificarla.
Pero además no se produce de manera mecánica los fenómenos económicos, porque en ese caso las universidades más avanzadas serían las norteamericanas, porque el desarrollo del capitalismo es muy avanzado y no habría ninguna esperanza para que la universidad de Bolivia sea una universidad avanzada, sea una universidad modernizada. No habría posibilidad. Hay ciertos límites, lógicamente, por ejemplo, el hecho de que no es posible la investigación en este país, el atraso tecnológico, el poco desarrollo del capitalismo impide esa investigación. La investigación en Bolivia es muy bajo nivel, no existe casi. Todos los fenómenos tienen su incidencia. Sin embargo, la universidad no se produce de manera mecánica la superestructura económica. Está marcada a fuego por los rasgos fundamentales de la estructura, sea por este capitalismo atrasado y de economía combinada. No son universidades exactamente eso. Digo mal, los universitarios topándose con la ciencia, con la tecnología, pero no saben leer. Es una incultura abismal de los universitarios. Eso en gran medida está determinado por las características del país. Bueno, ahora, ¿cómo reacciona? ¿Por qué reacciona la universidad? Porque ahora hay que ver, es otro elemento. Estamos aplicando la dialéctica. ¿No? ¿Cómo y por qué reacciona la universidad? ¿Por qué no es un elemento pasivo? ¿Cómo se expresa su actividad? Porque hasta ahora, por ejemplo, la universidad sería pues un cálculo de la burguesía nomás. No estamos viendo la parte dinámica de la universidad. Es incompleto el análisis. Falta la otra parte. ¿Cómo es la otra parte? Lo que sucede es que es un reflejo de la lucha de clases también, ¿no? En la universidad es un reflejo de la lucha de clases. Entonces, por ejemplo, las posiciones de la clase obrera muchas veces pueden ser canalizadas en la universidad, a través de su arte, etc. El partido de la clase obrera, fundamentalmente, que lleva la ideología de la clase obrera hacia la universidad. De esta manera, la universidad puede actuar detrás de las raíces de la clase obrera. Sí. ¿No? No siempre están a la clase de la universidad, la universidad, claro, varía. El planteamiento no es pues, exacto, en realidad hay que hacer en otra forma el planteamiento, ¿no? La universidad es un producto de la sociedad, hemos dicho que es un instrumento más de la burguesía, y lógicamente aparece como producto de la lucha de clases, y es un protagonista de la lucha de clases, ya sea la universidad reaccionaria o sea la universidad revolucionaria, ¿no? Incluso no importa. En cualquiera de los casos, es un protagonista de la lucha de clases. Ahora, ¿cómo se expresa eso? La universidad, en su componente humano, cuenta con una mayoría de estudiantes que pertenecen a la clase media, por ser estudiantes, porque se están preparando para eso, para auxiliares en el proceso de la producción, para ser técnicos, profesionales, etc. Y aunque hay hijos de campesinos y de obreros, el de la universidad van a salir como elementos de la clase media, de la pequeña burguesía, bien pagados, mal pagados, con trabajo, sin trabajo, lo que sea. Entonces, la universidad, colocada en esta sociedad dividida en clases sociales, se convierte en el escenario en el que de manera inevitable luchan la burguesía y el proletariado por arrastrar a la masa estudiantil detrás de sus proposiciones políticas. Aunque no lo digan, ¿no? La burguesía, por ejemplo, dice que la universidad es la política, pero lógicamente lo que está buscando es que la universidad llegue a alinearse detrás de su política, con ese su apoliticismo. Como todo politicismo, por otra parte, siempre no es más que una máscara de las posiciones burguesas. Ahora, lógicamente, si la universidad es ganada, una parte de la universidad es ganada
por las posiciones revolucionarias, se va a abrir una batalla en el campo de las ideas. La reforma universitaria, como vamos a ver, ha sido iniciada por la burguesía, por los sectores avanzados de la burguesía, no por los socialistas, porque quería modernizar la universidad, volverla a una universidad que asimile la ciencia, etc. ¿No? De tal modo que esa era la posición de la burguesía, pero cuando la burguesía se ha tornado reaccionaria, cuando ha devenido clase conservadora, se opone a la investigación científica. Es la burguesía la que ha traído la ciencia a la universidad, la burguesía progresista. Por ejemplo, entre nosotros la izquierda liberal, ellos son los que han propulsado la universidad autónoma en el fin del siglo pasado, sin que haya Córdoba ni cosas parecidas, sino por una necesidad que veían que la universidad estaba mediatizada por el gobierno y querían una universidad más avanzada. Ellos traen la ciencia, pero lógicamente, este es su acto progresista, pero la ciencia va a concluir rebelándose contra la burguesía, cuando éste se ha tornado oscurantista, reaccionario, como ahora. La investigación científica, en cualquiera de los planos, es perjudicial a la burguesía, porque esta investigación científica va a descubrir las leyes del desarrollo de la sociedad, va a mostrar la necesidad imperiosa y además inevitable de la transformación de la sociedad. En esta medida va la burguesía a empeñarse en elaborar un sistema de ideas que más bien justifique la sociedad burguesa. Y así se abre un combate en el campo de las ideas entre la revolución y la reacción. Lo que podemos llamar las viejas ideas y las nuevas. Toda universidad es así. Hay una rebelión interna de la universidad para destruir esta vieja sociedad, esta vieja universidad. Esa es la mecánica. Ahora hasta aquí, repasaremos, veremos, a ver, discutiremos. Porque no se explica muy bien eso, por ejemplo, por qué diablos los universitarios deben estar en el campo de la revolución o de la reacción. No se explica. Parecería que fuera simplemente una partidista, una cuestión de montonera. A mí me parece que es inherente a la propia universidad, al hecho de que hay jóvenes en la universidad, hay estudiantes. Entonces, unos van a estar alineados a la derecha y otros a la izquierda, pero además, la universidad reformada, donde ha venido la ciencia, el desarrollo de la ciencia plantea la imperiosa necesidad de la presencia de la tendencia revolucionaria en la universidad, porque es la única que puede llevar la investigación hacia adelante e imponer un ámbito de libertades para la difusión de las ideas. Este debe ser pues, el punto menos analizado, tratado de manera muy mecánica, porque le da una interpretación muy subalterna a este hecho. En realidad, por ejemplo, la identificación de los estudiantes con el proletariado no es tampoco un problema tan subalterno. Para ellos los estudiantes digan, bueno, nos sumamos al obrero. En realidad los estudiantes, o las tendencias universitarias, que van con el desarrollo de la ciencia, tienen que concluir identificándose con el proletariado. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen que identificarse con el proletariado? ¿Podrían identificarse con cualquier otro sector o quedarse simplemente como inteligencia de la clase media? Porque al hacer la investigación social van a descubrir que el desarrollo social señala al proletariado como la clase que va a transformarse. Claro, porque es el eje fundamental de la transformación de la sociedad. El progreso de la ciencia está identificada con esta transformación de la sociedad. Si no va a haber un retardo en la ciencia, se va a volver oscurantista. Tienen ustedes, por ejemplo, un ejemplo aquí, cómo los estudiantes de la católica luchan contra la jerarquía católica, porque es totalmente oscurantista. Ellos tienen una valla normal contra la ciencia. Son las divinas escrituras, las sagradas escrituras. Eso es anticientífico. Entonces, lógicamente, ellos pueden investigar solo hasta cierto punto. Si no, hay que concluir llegando a demostrar que Dios no existe. Pues ya no tiene razón de ser esa universidad.
Entonces hay un choque violento entre las tendencias universitarias, no siempre conscientes, no con una claridad como estamos planteando, a veces tal vez hasta instintiva, ese choque de la masa estudiantil con la jerarquía, porque esa universidad tiene cadenas ideológicas que no le permiten evolucionar. Entonces hay tabús que no se pueden tocar en la Universidad Católica, porque la Universidad Católica es dependiente de la Iglesia, que es conservadora. No puede ir más allá de lo que dice la Iglesia. ¿Qué va a hacer? Ese tienen ustedes un tiempo claro. A pesar de que los universitarios, la mayor parte de ellos, una gran parte, son elementos que vienen de las capas de la burguesía, son hijos de la gente que tiene plata, una parte, una gran parte. Esta es una universidad más plebeya, más popular, la otra es elitista. Sin embargo de eso, esos universitarios que vienen de hogares burgueses o de la alta clase media, se rebelan constantemente contra la jerarquía eclesiástica. Es una pelea permanente, por ejemplo, de abrir las puertas de la católica a los elementos revolucionarios. Había ahí una dirección pues, que me llevó una vez a mí a charlar. No querían pues, echarle. Chocaban con los estudiantes, cosas, ¿no? Bueno, acababan imponiéndose a los estudiantes, ¿no? Pero los tipos van vetando todo eso. Entonces, los católicos, ¿no? Hay sesión constante, ¿no? No había dado un que nos representamos a la derecha. Sí. La izquierda, no sé, Jesús, sí. todas las carreras. Sí. O sea, esa derecha, las dos carreras son comunicadas. Pero tú no has perdido en todos los. ¿La derecha? Sí, solamente hay una relación con dos. La sala izquierda y la derecha. Claro, lo que significaba ahí también, sí, claro. Que lo normal sería que sea una universidad derechista, ¿no? Pero una parte de la comunidad universitaria se levanta contra la derecha. Bueno, no será una posición muy acertada, lo que sea, pero de todos modos es una actitud de rebelión. Es una actitud de rebelión. Entonces la lucha de clases, no, en la universidad, ¿cómo se expresa? Porque, por ejemplo, la lucha de clases para los obreros, ¿no? Para el proletariado es un choque violento, el proletariado contra sus patrones, directo. Aquí la pared tiene otra expresión, se da como un choque de la ideología revolucionaria contra la ideología conservadora, con todas sus emergencias, ¿no? También se agarran a trompadas, etcétera, en fin, pero gira alrededor de eso. Y además que se llega a esa decisión de la universidad, ¿no? Un sector que es el mayoritario, que son los estudiantes, los profesores, etcétera, se rebelan contra la vieja universidad y tienden a destruirla. Porque esta universidad va a acabar siendo destruida juntamente con la sociedad. Entonces, lógicamente aquí la lucha es contra esta vieja universidad, contra la universidad conservadora. Internamente se incorpora una tendencia que va a buscar destruir esta vieja universidad y va a apuntar hacia la universidad nueva. Entonces, así podemos caracterizar a la universidad. ¿Qué cosa más hay que decir sobre eso? Tal vez en esta parte que estamos diciendo de la estructura y dentro de la comunidad universitaria, señalar que los estudiantes son el factor revolucionario, digamos, y los docentes el factor conservador. Claro. Y eso no es por la edad, sino es por otro hecho, ¿no? Y más los estudiantes son los que están interesados directamente en que la universidad se reforme, que forme mejor a los profesionales. Mientras que los otros componentes de la comunidad universitaria, los profesores, los empleados, quieren convertir a la universidad en su feudo, para sacar la platita, hacer camarillas, dominar la universidad, sacar ventajas, subalternos. Y los estudiantes son los que están mayormente interesados en que el dinero se emplee bien, se vayan reformando los temas de enseñanza, y eso es porque, lógicamente, en el fondo son elementos revolucionarios.
Ahora, esto plantea un problema muy novedoso. La preeminencia de los estudiantes en el gobierno universitario. Ha sido esto muy discutido, ¿no? Porque Córdoba era un tercio, el famoso tercio. El gobierno universitario estaba formado por un tercio de estudiantes, un tercio de profesores y un tercio de administrativos. En realidad, los estudiantes quedaban en minoría con su tercio. Porque había un prejuicio, y sigue habiendo, en el sentido de que los estudiantes, bueno, pues son estudiantes que tienen que aprender primero, no estar gobernando. Pero lógico, está bien para todo el secundario, para la primaria, ¿no? Evidentemente, ahí eso es explicable. Los niños se están desarrollando y no pueden gobernar, no pueden ser, no pueden ser los que dirijan la enseñanza. Pero los universitarios son una cosa muy diferente. Son políticas, sindicalmente, son elementos con experiencia. Son militantes de partidos políticos, forman parte de sindicatos cuando trabajan, ganan su plata y mantienen su familia. Tienen hijos, tienen mujer. Entonces ya, esta especie de veto no funciona, es absurdo. Es ridícula esa observación. De decir, bueno, primero que aprendan y que estudien para después opinar sobre cómo hay que gobernar la universidad. Contrariamente, su participación puede abrir la posibilidad de que la universidad se transforme constantemente. Entonces, esa es la fundamentación del cogobierno paritario, que solamente se ha dado en Bolivia y en el Japón. Pero hay un movimiento estudiantil muy vigoroso en el Japón, muy radical. Pero en Bolivia ha llegado a niveles muy elevados, probablemente por la enorme influencia del proletariado, que no ha llegado en ningún otro país latinoamericano. Aquí mismo, constantemente hay una rebelión contra el gobierno paritario. Los profesores no quieren eso, ellos quieren dominar. Bueno, ahora todo lo que estamos diciendo se va a expresar en la orientación que debe tener la universidad, y no puede ser de otra manera. ¿No? Las tendencias revolucionarias y las conservadoras se van a expresar en la orientación que debe tener. Y así ingresamos al campo de la política, que es un punto muy espinoso, porque los propios estudiantes no comprenden. Hay enormes capas de estudiantes que quisieran que en la universidad no haya política, solamente haya estudio, deportes y baile, como en las universidades norteamericanas. Y también hay profesores, y también el gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Banzer, el de García Bessa, etc., han pugnado por despolitizar lo que llevaban ellos a la universidad. Ahora, ¿cómo es? Es claro que la universidad necesariamente tiene que hacer política, y hace política, aunque no lo diga. No. Entonces, ¿cómo se plantea el problema? ¿Por qué la derecha esgrime ese argumento de una universidad despolitizada, dedicada exclusivamente al estudio? Algunas veces hay grupos de profesores que cargan al estudiante con cosas para que no distraiga su mente en otra cosa más que estudiar determinados temas, ¿no? O que sea un remedio de la universidad norteamericana, dedicada al fútbol, al deporte y al baile. Eso es lo que dice la derecha. Y todo el gobierno, en realidad. ¿Por qué dice eso? ¿Dónde está la parte política de tu planteamiento? ¿Qué sería una universidad así despolitizada, entre comillas, dedicada al estudio, al deporte y al baile? ¿Qué sería? Una universidad que no cuestiona el actual estado de cosas. Claro, totalmente subordinada a la burguesía, a la política. Un instrumento de la política de la burguesía. Porque la universidad es pues, el canal a través del cual se van difundiendo las ideas. Entonces, pasivamente la universidad difundiría e impondría las ideas de la burguesía. No es que no está haciendo política, está haciendo política. Una política al servicio de la burguesía. Ese es su contenido. Ahora, ¿por qué debe hacer la universidad política revolucionaria? ¿En qué se resume la política revolucionaria? Sobre todo en el campo de la universidad. ¿Cómo se expresa? ¿Cuál es la expresión de la política revolucionaria en la universidad? Es la subordinación de la autonomía a la política de la clase obrera, es decir, como soporte de la política revolucionaria. Claro, que en realidad es una conclusión, porque la política revolucionaria comienza como una ideología subversiva que aparece en el seno de la universidad.
de esa gente que maneja las ideas, estudiantes que piensan, que estudian, etc., y oponen una nueva ideología a la ideología burguesa. Pues lógicamente esta nueva ideología, que quiere valer todas las ideas de la clase dominante, quiere también transformar la sociedad, desemboca ahí, y en esa medida se suelda con el proletariado. Se va a plantear que los problemas del país no son problemas de personas, de caudillos, de grupos de la propia clase dominante, sino que es un problema de la caducidad de la burguesía como clase. Y por tanto que la crisis nacional se resume en una crisis de clase, que ha caducado la burguesía y que el proletariado tiene que ocupar su lugar. Ahora, en el tránsito de la elaboración de esta teoría política revolucionaria, puede haber momentos en que los estudiantes quieran ser dirección de las masas, o creen que deberán ser dirección. Nosotros hemos tenido un periodo así en nuestra historia, la historia de la Reforma, los años 20, y hasta la Guerra del Chaco, más o menos. Pero esta política va a ubicar un problema en los términos. Importante auxiliar la lucha de clases, el proletariado, o mejor dicho, el universitariado, no puede ser directivo. Otro papel va a cumplir. En toda la política revolucionaria es aquella que expresa una nueva ideología, nuevas ideas, y que desemboca al convencimiento de que los problemas nacionales se resumen en una caducidad de clase, en un problema de clase. Ahora, claro, hay bastante diferencia con el proceso que ocurre en el proletariado. El proletariado va a llegar a esta misma conclusión estructurándose como clase, realizando lucha de clase, realizando una lucha de clase contra clase. Ese es el trasfondo. La inteligencia pequeña burguesa, eso va a traducir en el campo de las ideas. No es un proceso exactamente igual, porque esta clase media se va a desclasar para llegar a esa conclusión. El proletariado se estructura como clase, para ser consciente. Los universitarios, para identificarse con el proletariado, tienen que desclasarse, porque se van a identificar con una estrategia diferente. Bueno, y si decimos que más de política tienen que ser política partidista. La única diferencia radica en que la política revolucionaria, como política partidista, expresa esta conclusión de que la crisis actual es una crisis de clase. Y en eso se diferencia la politiquería burguesa, que es una política menuda. Por ejemplo, lo que hace la izquierda es una política totalmente menuda. Es el carguito, estricto, la pequeña ventajita, ¿no? Todo enmarcado en la lucha menuda de la burguesía. Pero claro, son simplemente las emergencias, inevitables, ¿no? Entonces debe explicar y reivindicar, ¿no?, la importancia que tiene la lucha revolucionaria. No solo que la transformación de la universidad, sino su sustitución por otra nueva, dependen de esta lucha revolucionaria. Algo más, diríamos que en el campo de la universidad, la política revolucionaria es el ingrediente que puede permitir el avance de la ciencia y la difusión de las ideas. ¿Hasta aquí quieren observar algo? ¿Podría hablar de que está Claro, porque si tú estás estudiando para un auxiliar en el proceso de la producción capital, ¿qué estudias tú? Sí, de la expresión. Por ejemplo, tú estás estudiando para ser una formadora de la futura generación. Claro, como dentro de la confusión. Yo voy a formar dos ideas nuevas contra esta constitución y garantiza la propiedad privada y los ciudadanos. Porque va a ser una pañolita, una abogada, etc. ¿No? Resulta que no es posible. Por eso la nueva sociedad de la nueva sociedad. Eso es ya no voy a estar nos dirá la cadena, la clase media. Y
tarea es saber su ambición personal. Y también hay que tener conocimiento, disciplinario, de que se tengan impuestos, de la plata, que se tengan investigación, es algo normal. Todo lo que se puede tener lo demás no. Ahora, tampoco necesitan permiso de todo tipo de vida. No que ya que literal la sociedad privada que tú lógicamente estás teniendo el siguiente especialista de cine. Yo no lo digo un elemento escondido por necesidad, vas a tener que involucrar los puntos culturales. Vas a tener que olvidarte de la revista, de la automóvil, de lo que porque hemos encontrado una gran traba y todo. Pero entonces que yo a la y después que me cuento que es la verdad de casa, y es lo que y así. Si con 4 años no tengo ni contar a la gente que más ni siquiera ya no pasa. Entonces yo también porque tú estás identificando más antes de hacer la respuesta. Claro, tú tienes que luchar constantemente por eso, por esa sacrificando todas las posibilidades de progreso profesional. Los casos son bastante superiores. Uno estudia para administrar una empresa. Bueno, pues queremos. Tiene que socio de la empresa. No, si quiere entrar a la plataforma, pues se forman funcionarios con estos conocimientos pero siempre no va a tener eso. Y si va a ganar la plata, siempre la va a destinar para mucho. Para dedicar su vida a esa actividad. En ese sentido, porque está perdiendo los objetivos propios de la España que está teniendo. No, un campesino que se hace en contra la primera parte. El objetivo de todo campesino es que la mujer la segunda grande. Como un sabor. A lo largo de ese día de no se puede tener una gran responsabilidad. Entonces, claro que plantea la manera individual a falta de experiencia del mismo caso de posible actividad. Entonces, la actividad profundas de cada país, no tanto en se puede dar tengo un objetivo. No. A lo mejor, pues, si tú eres un genio en pedagogía, formidable. Pero tienes que colocar esos 3 conocimientos al servicio de la evolución. El revolucionario es un tipo que estudia. No puede haber un revolucionario que no estudie. Está negando lo que es la esencia de la doctrina revolucionaria. El marxismo es la expresión más elevada de la cultura, ¿no? Y el trotskismo mucho más. Entonces uno tiene que elevarse hasta ese nivel. Deben ser los últimos que tienen esa capacidad enciclopédica de conocimiento, son los marxistas, en esta época de la especialización, de una manera casi obligada. Estudian todos los temas, tienen una gran cultura, conocen su país, eso es un esfuerzo para el estudio. Declarar sus opiniones locos. Si no, no vas a dominar jamás. Para crear el marxismo tienes que estudiar harto, intentar comprender los problemas en su raíz, como por un lado estamos haciendo, ¿no es? Estamos yendo a la raíz de todos los problemas para explicar por qué es así. No es el afán del activismo. Antes de hacer el activismo, que hay que hacerlo, lógicamente, no hay más que pintar las paredes, pero tienes una justificación, y una justificación teórica profunda. ¿Por qué debemos hacer políticas revolucionarias? ¿Y por qué esta política se diferencia de la politiquería burguesa? Es subalterna esa politiquería.
La nuestra no, es una política muy elevada, porque es una creación de ideas, incluso tratándose de los obreros. El obrero que se hace revolucionario tiene que ser el obrero que comience a dominar las ideas. No. Ya, ¿qué más? ¿Por qué la izquierda se una con la propia policía? ¿Qué dices? ¿Por qué la izquierda se una con la policía? Pues también hay parte de la burguesía que quiere la universidad autónoma. Una parte solamente la que no quiere la universidad autónoma, la extrema derecha, que es una posición que tiene una política totalitaria. Entonces quiere que la universidad esté exactamente bajo su control directo. El fascismo. Ustedes no te aguantan la autonomía, ¿no? Porque no quieren crearse un foco de oposición burguesa dentro de la universidad. Entonces hay sectores de la burguesía que están empeñados en una universidad autónoma, pero burguesa. Universidad autónoma despolitizada, dedicada al estudio y a los reformas. Claro, la otra izquierda puede realizar incluso política en la universidad, pero no entiende por qué está realizando. Ellos están reproduciendo los planteamientos de la burguesía. ¿O crees tú que toda la burguesía se opone a la universidad autónoma? No, está escindida en este campo. Solamente son sectores fascistas. El balserismo, los hechos, ha destruido la autonomía, se acabó, ha creado toda la ley y ha creado el CENES ha creado eso. Y otra ley, no autónoma. Entonces, ellos destruyeron totalmente. Eso es explicable, porque son gobiernos totalitarios. Bueno, entonces pasaremos al otro punto. Ahora vamos a ver la relación. Veremos en qué consiste la reforma. Es todo un movimiento la reforma universitaria. Y su nombre está muy bien puesto, con mucha propiedad. ¿Cómo nace la reforma? ¿Por qué nace la reforma? Nace como un movimiento burgués. ¿Qué proponían los reformistas, pues? Que, repito, fueron primero los burgueses, no fueron los socialistas. La modernización, es decir, introducir reformas a la actividad universitaria para que sea más eficaz en la formación de profesionales. Para lograr este objetivo, ¿qué había que hacer? ¿Qué era lo primero que había que hacer? Para que sea más eficaz. ¿Qué era la universidad anterior? ¿Qué? Clerical, generalmente. Después, dependía del Estado, del Ejecutivo dependía, a través del Ministerio de Educación. Por ejemplo, aquí el rector de la universidad era el que además encargaba del resto de la educación. Estaba totalmente fusionado. Por ejemplo, las primeras federaciones de estudiantes aquí comprendían a universitarios y a estudiantes de las normales, etc. Ahora, ¿qué consecuencia tiene la subordinación de la universidad al Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la consecuencia que tiene? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no es bien? Porque estaba subordinada o estaría subordinada, porque muchas veces ahora se dan, ¿no? Cuando hay regímenes fascistas, a los intereses particulares de un gobierno de la comunidad. A los intereses partidistas, que son más mezquinos que de la clase. Entonces, cada gobierno quiere convertir a la universidad en su feudo y quiere fortalecerse con ayuda a la universidad, mete de profesores a sus amigos, ¿no? Asalta a la universidad. Entonces, los cargos de profesor son igual que los cargos de cualquier ministerio, ¿no? Se mediatiza la universidad, resulta una actividad subalterna, en la medida en que es controlada así con mentalidad partidista, de sacar tajadas. Esto es perjudicial no solamente para las tendencias evolucionarias, es perjudicial para la propia burguesía. Es por eso que los burgueses de avanzada propusieron la autonomía frente al Estado. Podemos decir, hablando de una manera sintética, que la autonomía buscaba fusionar a la universidad con los avances de la ciencia, modernizar. Y para eso había que quitarle este grillete partidista. No. Creo que podemos colocarnos ahí donde hay solcito, ¿no? En los asientos. Introduciéndole constantes reformas. Esa es la reforma universitaria, esta modernización de la universidad.
a través de la introducción de reformas que todavía no cambian la estructura de la sociedad. No es la universidad nueva, es la universidad reformada. Bueno, ahora aquí se abre pues un problema muy interesante. ¿Cuál es la relación entre estas reformas diarias que se introducen a la universidad? Ahora, ¿cómo pues establecer la relación entre esta lucha por las reformas, las pequeñas reformas, por ejemplo, el problema pedagógico, establecer la mejor forma de capacitación pedagógica de los profesores, modernizar la forma de dictar los cursos, evitar de que sea esa repetición rutinaria de los textos y más bien reemplazar con la investigación. Puede llegar inclusive a sus primeros exámenes, que son el disparate más grande, lo más antipedagógico que hay, para reemplazar con esta investigación. El estudiante debe investigar algo durante el semestre o el año y se acabó. Ya el profesor, de manera colectiva con sus compañeros, debería hacer esta investigación y esa debe ser la prueba para que pase o no pase el curso. Bueno, todas son transformaciones. Aquí, por ejemplo, hay que pelear por dar condiciones humanas a la educación. La universidad ya no puede seguir en este tren. En realidad son condiciones infrahumanas que se dictan los cursos, ¿no? Semejante hacinamiento de gente, ambientes pesados, carencia de pupitres, de pizzas y de todo. Esta universidad tiene que transformarse totalmente, incluso en esta parte material. Bueno, todo este es el campo de las reformas. Pero ahora, ¿cómo planteamos con relación a la nueva universidad que perseguimos? Nueva universidad que desemboca en la urgencia de la transformación revolucionaria de la sociedad. ¿No? ¿Eso entienden? No. La nueva universidad va a venir a la nueva sociedad. De manera necesaria, no me canso. Porque así está luchando por la nueva universidad. Ahora, ¿cómo pues, digamos, qué relación hay o no hay ninguna? Porque para mucha gente de izquierda no hay ninguna relación. Ellos simplemente se olvidan de la nueva universidad. Un sueño. Entonces ellos simplemente están empeñados en algunas reformas dentro de la universidad. En el mejor de los casos. Ahora, ¿cuál debe ser el planteamiento correcto? Tal vez a partir de que la gran reforma de la universidad es una tarea que en esta sociedad ya no puede cumplir la clase dominante. Claro, no puede ser, entonces no se va a hacer. Y claro, el campo de las reformas se va achicando porque la universidad ha caducado, etcétera, pero se puede lograr. Si hay una lucha tenaz, el universitariado puede lograr las reformas, las logra. Entonces la lucha diaria, necesaria, obligatoria, es la lucha por las reformas, que es semejante a la lucha por las reformas en el campo obrero. Por ejemplo, a la lucha por el salario. Los obreros van a vivir mejor con un salario más elevado, con el salario mínimo vital, pero no van a destruir todavía el capital. Entonces, igual en el campo universitario se va a hacer una lucha por estas reformas. Va a haber esta lucha por las reformas. Pero ahora, ¿cómo pues qué relación tiene que tener con la lucha por la transformación de la universidad, que es igual que la transformación de la sociedad? En este punto, lógicamente para nosotros, decir universidad nueva es decir revolución. Ahora, ¿cómo pues vamos a ligar eso? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué relación va a haber entre esta lucha pequeña de todos los días, por las reformas, que son muchas pequeñas, y la transformación cuantitativa, que todavía no toca la estructura económica, y la necesidad de la transformación cualitativa, la transformación de la base estructural? Hablando en otros términos, ¿a qué equivale esta lucha por las reformas? Es la táctica. Es la táctica. Y esa transformación radical de la sociedad es la estrategia. Entonces, ¿cómo planteamos? ¿Qué relación hay? ¿Cómo se plantea?
Que la lucha por las reformas subordinada. La táctica está subordinada a la estrategia, es un concepto. Pero hay una interrelación entre ellos. A su vez, la lucha por las reformas puede influenciar la estrategia y desvirtuarla, ¿no? Pero no puede existir uno sin el otro. Es decir, no puede haber pura táctica, como no puede haber pura estrategia. Ese es un campo muy débil de la izquierda boliviana. Yo no sé dónde se han inventado los tipos, y ellos hablan todos los días y dicen, bueno, ahora es la época de la táctica, después va a venir la época de la estrategia, o como dice el PS1, dice, es un frente estrategista, y el otro dice, son frentes tacticistas, hasta como castellanos disparate, pero ¿de dónde vamos a sacar eso? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, se hace la separación táctica de estrategia? Porque el uno no puede existir sin el otro. Estamos planteando como una unidad dialéctica, táctica y estrategia. Entonces uno no puede existir sin el otro. Y uno puede trocar sin el otro, en determinadas condiciones. Entonces, ¿qué ocurriría si separamos estrategia y táctica? Se convierte en estrategia, nos volvemos reformistas. Ese es el secreto por el cual se vuelven reformistas los revolucionarios, la socialdemocracia. Solamente es la lucha diaria e inmediata, ¿no? Dice Bernstein. El objetivo final no es nada, es la estrategia. Entonces la táctica se ha vuelto estrategia, es la finalidad de la lucha. Y lógicamente la estrategia va relegada pues a las calendas griegas, ya no tiene la menor significación la estrategia. Entonces tienen que estar unidas en interrelación, teniendo en cuenta que la estrategia es el factor que determina la táctica. Eso sería un caso de que simplemente se Claro. Por ejemplo, el problema pedagógico nomás. Digas, no, si no nos interesa nada más que eso. Igual, pues, los que luchan por la estrategia, pues, simplemente han destruido la esencia de la estrategia, ¿no? Porque, además no puede plantearse eso. Si planteas eso, estás planteando una posición multiizquierdista. Te estás aislando a los demás. ¿Cómo pues, si estás en la universidad y en tu curso tienes un mal profesor, tienes que luchar contra el mal profesor? No puedes decir, bueno, que siga nomás el mal profesor porque en la sociedad, en la nueva universidad puede haber con un profesor. Eso es imposible. En realidad, estos izquierdistas se llaman estrategismo cuando se subordina la táctica a la estrategia. Porque lo que ellos no quieren precisamente es la revolución. Esa es la verdad. Pero ahora, ¿cómo se va a ligar los dos? Porque esta es la parte difícil. En la lucha, ¿cómo se va a ligar los dos factores? Convirtiendo las reivindicaciones reformistas en tránsito. En tránsito. O sea, que la lucha por las reivindicaciones reformistas en la universidad deben permitir a los universitarios madurar en la comprensión de lo que va a ser la nueva universidad, en la imposibilidad que la nueva universidad se ve ahora bajo la burguesía, en la comprensión que la burguesía ha caducado, y finalmente en la necesidad de identificarse con la estrategia del proletariado, la lucha contra el mal profesor, por las reformas pedagógicas, por ampliar la estructura material, física de la universidad, debe llevarnos a esa comprensión, debe plantearse en esa forma, como reivindicaciones transitorias, es decir, que nos aproxime esta lucha diaria, nos aproxime un poco al cumplimiento de las finalidades estratégicas, ¿no? Deben plantearse como reivindicaciones transitorias. ¿Saben eso, no? Las reivindicaciones transitorias. El puente que permite, partiendo de la lucha diaria, encaminar la conquista del poder. No hay una separación entre táctica y estrategia. Una separación en el espacio, como dos etapas, dos periodos. No, es una sola etapa, un solo periodo. Ahora se está luchando. Si se lucha bien,
por el logro de la finalidad estratégica. Entonces, uno debe orientarse hacia el logro de esta finalidad estratégica. ¿No? Porque ¿cómo se va a movilizar un universitario? Tiene que movilizarse porque el comedor se come mal. ¿No? Listo. Entonces, sobre eso se empeña la lucha. Y se va desentrañando la raíz. ¿Por qué los mujeres comen mal? ¿Por qué no pueden comer mejor? Porque no hay dinero, no hay presupuesto. ¿Y por qué no hay presupuesto? Esta es una burguesía que no puede ni siquiera ya hacer funcionar debidamente a este su instrumento para crear sus propios auxiliares. Porque no todos van a ser revolucionarios. El 80% de las universidades se van a ir como auxiliares de la producción capitalista. Y resulta que la burguesía no tiene plata para formar a estos señores. ¿No? Sí. ¿Es posible crear la lucha por el presupuesto No. En realidad, donde tú tienes que luchar eso es en la administrativa. A ellos tienen que darse ese salario mínimo vital, los administrativos. Pero la entrega de fondos, de dinero a la universidad, no es exactamente eso, no es el salario mínimo vital, pero sí te puede ayudar a demostrar que esta burguesía está en total desintegración, que no tiene el dinero ni la capacidad para atender el buen funcionamiento de su principal instrumento, que es la universidad. Yo me refería, no le que como la lucha por la Claro. Sí, lógico. La lucha por el presupuesto es una lucha aguda, porque está en la crisis económica. En cierto momento, no mecánicamente, porque el salario mínimo vital tampoco lo hace de manera mecánica, lo hace ahora, en este instante, por la crisis. Puede pues enfrentar a la universidad contra toda la burguesía, porque es una lucha contra el Estado. La universidad va a tener que enfrentarse con el Estado y, claro, y si este enfrentamiento va a permitir una movilización masiva, se va a convertir en política. ¿No? Pues entonces es la forma de plantear las reformas, no hay que renunciar a las reformas. Es una posición izquierdista, hay que estar en el campo de la lucha por las reformas, pero subordinadas a la finalidad estratégica. Yo he anotado algunas cosas, algunas conclusiones así. Ahora veamos la autonomía y la revolución. Y en la parte de la política, la autonomía, hemos dicho, es una reivindicación democrática, no es socialista. Corresponde a las grandes reivindicaciones democráticas, como es la liquidación del latifundio, la creación del mercado interno, etc. ¿Lo que quiere decir que la nueva universidad no va a ser autónoma? La nueva universidad no va a tener que ser autónoma, no va a haber Estado ya, en la nueva sociedad. Porque la universidad, la verdadera universidad nueva, va a ser producto de la supresión clásica. Va a ser seguramente la única vez en que va a haber una universidad totalmente libre, que va a permitir el desarrollo de la individualidad y va a unir el trabajo manual con el trabajo intelectual. Porque la otra sociedad, la de tránsito, que es la época del socialismo, esa universidad no va a ser autonomista porque va a haber un estado dictatorial que va a ser la dictadura del proletariado. Y porque la sociedad, bueno, necesita orientar todos sus recursos hacia la nueva sociedad y no puede perder el tiempo con la oposición burguesa dentro de los universitarios. ¿No? Es muy fuerte la presión de la burguesía en este periodo. Por ejemplo, la enorme influencia que tiene la música norteamericana y la drogadicción y el contrabando, etcétera, en la UFO. Entonces, difícilmente se va a mover la sociedad por emanciparse de la influencia burguesa. Pero aflora, pues, la música pop. Pues. Entonces, lógicamente, si una universidad autónoma, estas tendencias inmediatamente constituirían una oposición burguesa. Entonces, esta sociedad tendría que estar peleando contra esa oposición. Consideran eso, dicen,
la Universidad Autónoma es ya una universidad revolucionaria, pero y si los falangistas dominan, aquí han dominado en esta universidad los falangistas una temporada. Entonces puede estar al servicio de la revolución o de la reacción, la Universidad Autónoma. Todo depende de qué tendencia política va a dirigir a esta Universidad Autónoma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el proletariado logra arrastrar a grandes capas del estudiantado? Y por tanto se puede decir que toma en sus manos la autonomía. ¿Qué pasa con esta reivindicación democrática? Se transforma profundamente y se proyecta hacia la revolución. Entonces una autonomía al servicio de la revolución quiere decir que una parte de los estudiantes se ha identificado con el proletariado. Entonces, ¿en qué se convierte la autonomía? En un canal de movilización de masas, de las masas universitarias, y que puede rebasar este campo y en ciertas circunstancias ser canal de movilización de las clases populares. No. Ese es un elemento. Pero hay otro elemento más importante, que es el papel que juega la Universidad Autónoma en la lucha de clases, como un importante auxiliar de la clase obrera. Entonces, ¿qué papel cumple? Por ejemplo, eso que llaman extensión universitaria, ¿no? O la actividad de la Universidad Popular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel cumple? Porque el campo de la universidad es el campo de las ideas. Entonces, ahí hay que ubicar el papel que va a cumplir. ¿Qué papel va a cumplir la Universidad Autónoma cuando es revolucionaria? Sí, la va a difundir, pero además es un laboratorio en el que se elabora la expresión ideológica de la experiencia de las masas. Ellos no son creadores de las ideas, ellos no hacen la transformación de la sociedad, los estudiantes, pero están actuando en este laboratorio en el que se van a elaborar las ideas revolucionarias. O mejor, le van a dar expresión a estas ideas revolucionarias. Esto que hacen las masas todos los días. Entonces, va a ser posible una universidad muy modernizada, llena de investigación, con absoluta libertad de la difusión de las ideas. Tiene una gran universidad. Una gran universidad. Va a ser este laboratorio. Se va a asimilar esta experiencia de las masas y se va a divulgar, es un instrumento de divulgación. Entonces, fíjense en qué medida la universidad en esta etapa tan elevada, ¿no?, va a estar identificada con el partido de la clase obrera. Porque esto es lo que hace la clase obrera. Hace una gran creación de ideas, base de la experiencia de las masas. Porque es la propia clase obrera. Bueno, ¿a través de quién el proletariado va a influir a la universidad? A través de su partido político. Porque si no sería una abstracción, ¿no? Es decir, uno va a dominar la universidad cuando vengan los obreros a La Paz y ocupen La Paz. Bueno, puede ser ocurrir una vez o dos veces, pero eso no es el proceso normal. El proceso normal radica en que el partido, que es el instrumento mediante el cual van a crear las ideas revolucionarias de las masas, sea la fuerza de enorme influencia en la universidad y convierta a la universidad en el laboratorio que precisa para esa elaboración. Y la universidad cumple su gran tarea. Su gran tarea es la creación de las ideas, pero no de una manera independiente. Está subordinada al proletariado, no burocráticamente subordinada. Está subordinada a través de la influencia ideológica de su partido. Entonces, fíjense lo grandioso que sería la universidad así, ¿no?, incluyendo sus pocos recursos, etcétera, todas las cosas, ¿no?, que sus pocos recursos lleguen a desembocar en la creación de este gran laboratorio de ideas. Se convierte en un valiosísimo instrumento de la lucha revolucionaria. Y los universitarios tendrán que dar un gran salto, pues, para colocarse en este nivel. Fíjense cómo les impulsaría en el desarrollo de los propios universitarios, en la evolución de sus ideas.
Estamos hablando en la expresión más elevada. Muchas veces estos intentos se quedan en medio camino. Por ejemplo, una degeneración del Partido Obrero supondría la degeneración de la universidad. Agarrar la dirección universitaria para fines subalternos. Porque no habría nada que crear ni nada que elaborar. Sería una simple práctica pedestre de actividades puramente reformistas, pura táctica. Para eso no necesitas tú hacer ninguna política de gran vuelo, porque te comienza a acomodarte a la burguesía. Abre esta posibilidad la Universidad Autónoma. ¿Qué es la forma en que la universidad trabaja por la solución? ¿No? En fin, en determinado momento serán los militantes universitarios del partido los que intervengan en la insurrección, pero no toda la masa universitaria. Pero la universidad como tal, como laboratorio creador de ideas, como centro de investigación, como un ámbito de gran libertad para la difusión de las ideas, puede cumplir esta tarea valiosa. Yo creo que en esta sociedad, en esta etapa, es la tarea más importante que puede cumplir la universidad. Debería ser la ambición de los universitarios. Crear una universidad capaz de cumplir esta cosa, que lógicamente supondría que los universitarios comiencen a elevar su nivel, sea realmente un centro de estudio con una finalidad palpable, que se identifique con la aspiración de los propios estudiantes. ¿Qué les parece? La autonomía al servicio de la revolución. Ahora, esta reivindicación democrática, tan profundamente modificada por la presencia de capas estudiantiles identificadas con el proletariado, ¿cómo puede efectivizarse esta autonomía? Con la preeminencia estudiantil, o el cogobierno, con el verde. ¿Qué deben ser las direcciones estudiantiles? Si así se va a hacer esta labor de creación de la idea revolucionaria, ¿qué van a hacer las direcciones estudiantiles? La FUN, ¿qué debería ser? Claro, una FUN identificada con esta autonomía, necesariamente partidista, ¿no? Pues está identificada con el partido de la clase obrera, pero además debería ser en un polo director, no solamente en los universitarios, sino en el exterior, de estas ideas revolucionarias. Entonces debería desarrollar esta política, una dirección estudiantil capaz, digna de esta universidad. Entonces hay que explicar muchísimo esto, porque la gente se escandaliza cuando les dice que está así. Ellos quisieran una curva que se dedique a la cosa menuda nomás. No, cualquier problemita interno de la universidad y nada más. Pero la universidad autónoma, creadora de ideas, necesariamente debería traducirse en una dirección universitaria que actúe como un polo orientador de la opinión pública. Es decir, que dé la vuelta a la tarea que le señaló la burguesía, que es difundir la ideología oficial. Entonces sería una universidad a través de un segmento universitario difundiendo la ideología revolucionaria, cumpliendo un papel concreto en la lucha de clases. La universidad, que en esta su lucha constante ya se desplaza del polo burgués al polo proletario. Aquí pues, ¿está claro eso? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué dicen? Ahora fíjense, ¿cuánto pesa sobre nosotros la influencia de la burguesía? Si se plantean las ideas así, sueltas, parecen monstruosidades. Pero si se razona, son lógicas, ¿no? La burguesía pesa mucho en nuestras mentes. Como el año 9, 1909, que tenía un gran peso indigenista. Pero la reforma que conocemos, que es la que viene de Córdoba, está muy penetrada en las tendencias socialistas. Se podría decir que es una especie de fusión
entre el movimiento de la reforma, el movimiento socialista y el movimiento obrero, o muchas alternativas, lógicamente. Nosotros hemos tenido el movimiento del 28, donde se ha dictado el primer programa ideológico y los estatutos de la FUB, se ha fundado la FUB, la Federación Universitaria Boliviana, antes de la CUP. Ese era un movimiento totalmente democratizante. Puede ser que el año 28 haya empezado muchísimo la propaganda estalinista, en el sentido de que la América Latina era feudal o semi-feudal, y que por tanto solamente podía haber una solución democrática. Arce, José Antonio Arce, el autor de este programa, es también el autor de un proyecto de autonomía universitaria. Yo concebí eso como un proyecto exclusivamente legislativo. Yo planteo así. Que pueda venir el programa de la FUB en el cuarto congreso, presentado por allá al mercado, por el padre del chico Rodrigo. Ese es un documento trotskista, que está planteando el problema de la transformación de la universidad, juntamente con la sociedad, etcétera, la fusión con el proletariado, aunque de una manera un poco esquemática, en fin, con todas las deficiencias del primer documento. Pero constituye un gran avance porque es el movimiento trotskista boliviano el que ha elevado la lucha universitaria hasta este nivel, al nivel del gobierno paritario, etcétera, etcétera. En otros países no se da el movimiento de la reforma en ese nivel, y menos en ese nivel de politización que se da en Bolivia, donde es posible descubrir que, bueno, la reforma universitaria, la autonomía universitaria, debe estar al servicio de la revolución acaudillada por la clase obrera. ¿Qué otro problema? En algunos países, planteaban el cogobierno no solo entre estudiantes y catedráticos, sino también con los egresados. También en Córdoba plantearon eso. Los egresados tenían participación en la idea de Córdoba. Ellos plantean, y también con los administrativos, y también con los egresados, ¿no? Ellos plantean así. Lógicamente, lo que había que plantear en este caso sería un cogobierno que puede plantear entre los estudiantes, egresados, administrativos, profesores, pero en una proporción inferior. Porque lo importante es mantener, que no es tampoco una preeminencia, pero este peso decisivo del estudiante en la dirección de la universidad, por las razones que hemos indicado, eso es un gran avance. Y no puede bajar. Yo creo que se debe seguramente al poco peso del movimiento proletario. No, porque no puede bajar en muchos países. No debe ser una necesidad, como es aquí en Bolivia. Si aquí los estudiantes son minoría, van a ser aplastados por los profesores, que representan la tendencia conservadora. ¿Qué más? ¿Eso se ha acabado? Central, yo creo que no está hasta la una, es porque han venido pocos. Cuando viene más, es más difícil, por el desnivel. ¿Cuándo tenemos asamblea? El 2 de mayo. El 2 de mayo. ¿El jueves? Ese jueves 2 de mayo. Ese jueves. El miércoles 1 de mayo, no. Ahora, ¿cómo van a marchar ustedes el 1 de mayo? Como no va a ser nada. ¿No? Todavía no habrá fútbol. No estará proporcional seguramente la fútbol. Depende, si hay elecciones el martes, el miércoles. Si es el martes. Si es el 3 de mayo. ¿En asambleas? 13. No, en la próxima, el 30. No es Hay que prepararse bien, pero primero hay que hacer una demostración masiva. Actualmente somos la fuerza más grande de la izquierda, de los partidos de izquierda. Ahora sí hay que mostrar la práctica, en la calle, mover a la gente, mostrar. Ahora, usted tiene la habilidad de coger todas las movilizaciones, pues, ligarlas
No se haga el problema de decir, bueno, tenemos la organización de la FUN y cómo vamos a hacer el día de campo y cómo el 1 de mayo. Todas las cosas hay que hacerlas por el mismo causa. Ahora podemos, yo lo que hemos hecho, yo he escrito, más o menos, no todos los que ven, de unas 3 páginas. Ahora podemos copiar para ayudarles en la campaña de los universitarios. Hacer bibliógrafos universitarios. Prohibitivo. Así, libros. ¿Cómo podemos hacer? Y nos distribuyen y después hacemos mucho más. Claro, habría que ver a alguna gente que pueda reproducir. Ahora, Ya, ya. Nosotros igual, Claro. reproducimos Reproducimos. y tiramos. ¿Tú escribes a máquina? Ah, ya te veo. ¿Escribes este? El papel y la ciencia. no, o sea, no sé qué hablar, pero son completos. Sí, hemos hecho eso. No, pero el problema es el papel. Muy claro. Pues la acción aquí no vas a hacer la máquina. Sí. ¿Puedo repartir los Claro. No pasa nada. No, porque se arregló bien. Yo me puedo dar el oficio 2 horas y 2 horas y media.